Dios le bendiga, amados hermanos. Doy gracias al Señor por esta tarde. Vamos a orar para poder iniciar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. En esta hora hemos, Señor, alabado tu santo nombre y reconocemos, Señor, que solo tú eres digno de alabar, digno de adorar. Solo tú, Señor, eres digno de toda honra, Padre. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que me ayudes, Señor, a poder traer este mensaje, Señor. Sabemos de las necesidades. Nosotros, Señor, necesitamos cada día, Señor, de tu palabra. Necesitamos oír tu palabra. Necesitamos vivirla, Señor, como se decía en la lectura. No andar en la carne, sino andar en el Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, y me pongo en tus manos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Muy bien. Vamos a el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Amén. Y el tema es en relación a Salomón y los amores prohibidos. La semana pasada me comentaba el día de ayer, hermana Rosario, que nuestro hermano Christopher había tenido el tema del yugo desigual, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tocar los amores prohibidos, dice, a través de la vida de Salomón, ¿no? Una de las cosas que nosotros podemos ver en la vida de Salomón, y se habla mucho, se le reconoce a Salomón con el hombre más sabio, ¿no es cierto? La Biblia habla muchas cosas de Salomón y quería empezar con algo que me llamó la atención, ¿no? Escuchaba a un predicador decir de que el mucho conocimiento, ¿no? Y la Biblia también lo dice, envanece, ¿no? El conocimiento puede destruir a la persona, pero la sabiduría puede construir en la vida de la persona muchas cosas, ¿no? Y él daba un ejemplo y decía, con conocimiento tú puedes levantar una empresa y hacerte millonario, pero con ese mismo conocimiento no podrías levantar una familia, ¿no? Pero sí lo podrías hacer con la sabiduría que Dios da. Entonces, una de las cosas que veía también era de que en el mundo hay personas muy inteligentes, que son capaces de manejar una computadora, una laptop, ¿no? Un equipo electrónico, todo lo sofisticado que pueda haber, pero no es capaz de poder manejar su vida, ¿no? Más bien, puede ser muy inteligente, pero en el área emocional, el área sexual, quizás no sabe cómo manejarse al punto de que puede hacer locuras. Entonces,
En el libro de Proverbios, capítulo 4, vamos a Proverbios, capítulo 4. Y vamos a leer, dice, ventajas de la sabiduría. Vamos a leer del 1 al 7. Dice así: hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquirirán entendimiento. Yo les doy buenas enseñanzas, no rechacen mis instrucciones. También yo fui hijo y tuve un padre, era el hijo predilecto de mi madre. Mi padre me enseñaba y me decía: guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia, y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ama a la sabiduría, nunca la dejes, y ella te cuidará y te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría, sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Hónrala y ella te enaltecerá, abrázala y ella te honrará. Entonces, aquí el consejo es que debemos adquirir sabiduría. La sabiduría tiene que ser lo que nosotros debemos de buscar. Todo joven, todo adulto, toda persona debe de buscar la sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? Todos sabemos que en la palabra de Dios. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Hay una sabiduría divina, dice la sabiduría de lo alto, ¿no?, que proviene de Dios, pero también hay una sabiduría humana, ¿no? Hay muchas personas que se manejan con una sabiduría humana, no dependen de Dios, pero podríamos ver en ellos de repente que pueden hacer cosas, ¿no?, muy buenas, pero también podemos ver el otro extremo, que podrían caer en hacer cosas que no debieran hacer, ¿no? Y aquí quiero dar un ejemplo, ¿no? Dice de que muchas veces nosotros, las personas, ¿no?, y ya nosotros ahora en los caminos del Señor, tenemos nosotros una herramienta muy útil, tenemos la palabra de Dios que nos instruye, pero en el mundo hay personas que saben lo que deben hacer, pero no saben por qué lo deben hacer. Y les pongo un ejemplo. Muchas personas saben que deben de casarse, ¿no? Pero cuando les preguntas, ¿por qué te casaste? Yo he escuchado, ¿no? No, lo que pasa es que ya tenía ya 5 años con él y ya pues tenía que casarme. O bueno, lo que pasa es que, bueno, ya tengo cierta edad, entonces ya me tengo que casar. Y nadie responde conforme a lo que Dios ha establecido, ¿no? Nadie de las personas que no conocen a Dios se casan, pero sin conocer verdaderamente cuál es el propósito de que Dios manda de que el hombre se una a una mujer y que eso traerá bendición sobre ese matrimonio, si lo hacen conforme a lo que Dios manda. Entonces, nosotros vemos aquí en la vida de Salomón cómo se habla muchas cosas de Salomón en el libro de Primera de Reyes, pero cuando llegamos hay una parte donde habla y lo vamos a leer mejor. Primera de Reyes, capítulo 11.
Dice, apostasía de Salomón, ¿no? Dice así, vamos a leer del 1 al 3. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, quien era su primera esposa, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas, ¿qué dice? El Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Entonces, vemos aquí en Primera de Reyes cómo habla la Biblia y está registrado de que Salomón no solamente tuvo una mujer, sino muchas mujeres. Y dice que eran mujeres extranjeras. O sea, no eran del pueblo de Israel, sino eran mujeres extranjeras. Mujeres que adoraban dioses paganos. Entonces, en antes yo les preguntaba, ¿no? El hermano Christopher, la semana pasada, tocó el tema del yugo desigual. ¿Qué estaba haciendo Salomón al tener tantas mujeres y sobre todo mujeres que dice la Biblia que adoraban a otros dioses? La Biblia nos dice, ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Ninguna, ¿no es cierto? La justicia y la injusticia, ninguna. La verdad y la mentira, ninguna comunión. O sea, nosotros, a la luz de la palabra, vemos cómo Dios ha establecido desde los tiempos antiguos cómo el hombre, ¿no?, el creyente, debe de llevar su vida. Y Dios ha dejado en su palabra, y en el libro de Deuteronomio también está, ¿no?, de que el pueblo de Dios debía de hacer lo que Dios había dicho. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Dice, cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor, su Dios. Hay una diferencia entre Salomón y David. David pecó contra Dios al tomar a la mujer de Urías Eteo, de su soldado. Pero David, no dice la Biblia que David cayó en ese pecado de tener que prácticamente idolatrar otros dioses. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que David pecó contra Dios, pero también registra que David se arrepintió de su pecado. De Salomón registra de que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? David fue fiel a Dios, sin embargo, Salomón
dejó a Dios y, como dice la Escritura, estas mujeres desviaron su corazón, lo hicieron apartarse de Dios. Si la Biblia habla de que Salomón era un hombre sabio y registra también que cuando Dios le dice, no solamente te daré sabiduría, sino te daré riquezas, bienes y honra como nadie en el mundo lo ha tenido, le dice. ¿Se cumple eso o no? ¿Se cumple eso en la vida de Salomón? Sí se cumple. Porque la Biblia también habla de que Salomón, a nivel político, llegó a abrir prácticamente mercado, dice, hacia otros países, y el nombre de Salomón era muy conocido. Era tan conocido al punto que dice que la reina de Saba viajó para convencerse si era verdad de todo lo que se decía de este Salomón. Y verdaderamente cuando ella lo visita, se da cuenta de que sí era así, ¿no? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9. Del 1 al 9, perdón. Dice, cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama del rey Salomón, que honraba el nombre del Señor, quiso verlo y ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Miren, llegó a Jerusalén acompañada de un gran séquito, llevaba camellos cargados con especias y oro en abundancia y piedras preciosas. Al llegar a la presencia de Salomón, le hizo toda clase de preguntas y Salomón las respondió una a una. No hubo nada para lo cual Salomón no tuviera una respuesta. Y al ver la reina de Saba, cuán sabio era Salomón y el templo que había edificado, y al probar los manjares de su mesa y examinar las habitaciones de sus oficiales y la calidad de las vestiduras que llevaban los sirvientes, responsables de los manjares y los holocaustos que se ofrecían en el templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le dijo al rey, ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo creía, por eso vine a comprobarlo por mí misma. Y lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posesiones son mayores que la fama que te precedía. Qué afortunados son tus súbditos, qué dichosos son tus sirvientes que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Versículo 9 dice, bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel, por eso te puso como su rey, para que lo gobiernes con rectitud y justicia. Entonces, miren hermanos, cómo Salomón, un hombre que la Biblia dice, ¿no?, sabio, esta reina viajó de tan lejos para comprobar si verdaderamente la sabiduría de Salomón era como se la habían contado, y ella dice que quedó sorprendida porque era la mitad lo que le habían dicho de él. Ahora ella había comprobado que sobrepasaba, dice, aún todo lo que él tenía, su sabiduría. Entonces, la reina de Saba, en el versículo 9, ensalza, dice, a Dios por la sabiduría de Salomón. Salomón no tenía esa sabiduría porque él la había prácticamente, como se dice, conseguido por sí mismo, ¿no? Es Dios el que le dio la sabiduría a Salomón. A pesar de que Dios le dio la sabiduría a Salomón, nosotros podemos ver más adelante de que Salomón
no hizo lo que David, su padre, antes de morir, le dijo a Salomón. David le dio instrucciones a Salomón y le dijo, voy a parafrasearlo, ¿ya? Ten ánimo y sé hombre, le dice. Y le dice que si él guardaba los mandamientos de Dios, todo le iba a ir bien y iba a ser prosperado. Eso fue lo que le dijo David a Salomón. Antes de morir, le dijo que él, si guardaba los mandamientos de Dios, iba a ser prosperado y que todo le iba a ir bien. Luego Dios se le aparece a Salomón y Dios hace un pacto con Salomón. Y también Dios le reafirma que si él andaba en los caminos del Señor, tendría también un hijo que se sentara al trono. Dios se lo promete a Salomón. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó más adelante? Salomón tenía sus hijos, ¿no? Roboam fue uno de los hijos de Salomón. Y Roboam, dice la Biblia, que no hizo lo bueno delante de Dios, sino que se apartó y hizo, por lo consiguiente, que el pueblo también se aparte de Dios. Entonces, nosotros vemos a un Salomón que la Biblia dice que no había nadie como él tan sabio. Salomón es aquel que resuelve esa situación entre dos mujeres que había muerto su hijo, y Salomón lo supo resolver y supo identificar quién era la verdadera madre. Salomón fue el que, mientras él gobernó Israel 40 años, dice que Israel tuvo paz. Salomón fue el que, como les decían antes, abrió el mercado a otras naciones y era un hombre muy rico. Pero, ¿qué sucedió? Algunos comentaristas dicen de que al tener que hacer todas esas negociaciones políticamente, se casaba, dice, con las mujeres extranjeras. Y yo no puedo afirmarlo, pero en realidad muchas veces cuando uno va escalando, vamos a decir así, ¿no? Hoy tú ganas 1,000 soles, nadie te mira. Cuando ya ganas 2,000, 3,000, ya todos se te acercan, ¿no? Qué guapo que estás, ¿no? Y comienzan a querer seducirte, ¿no? Y lo que yo no entiendo es cómo Salomón, diciendo que era tan sabio, cómo pudo caer en todo esto, ¿no? Obviamente, Salomón, un hombre como todos ustedes, como yo, también tenía, pues, como quien dice, una mente de repente lujuriosa, no lo sé, pero cuando la Biblia dice que tenía 700 esposas y 300 concubinas, al parecer era como que tenía una esposa más, otra esposa más, otra esposa más, y seguía y pensaba de que porque era el rey podía hacerlo y darse esos privilegios, ¿no? Y le costó caro. Le costó caro porque la Biblia dice también que vino juicio a Salomón.
No es que Salomón, por ser el rey, simplemente tuvo 700 mujeres, 300 concubinas y ya no pasó nada. No. Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7. Dice así: el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra, es una tierra de arroyos y aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Es tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados. Es tierra de olivos, de aceite y de miel. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella, te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes extraerás cobre, y comerás y quedarás satisfecho, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto está en el libro de Deuteronomio, que no debían olvidarse cuando el Señor te prosperaría, no debías olvidarte de Dios, sino que debías servirle. Versículo 11 dice: no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente. Miren lo que dice el versículo 14. Tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Qué pasó con Nabucodonosor un día cuando dice que él salió al balcón y dijo: esta es la Babilonia que yo he creado con la fuerza de mi poder? Y Salomón, no dice la Biblia que él hizo lo mismo, pero todas las cosas que tuvo, riquezas, bienes, mujeres, como decimos nosotros coloquialmente, parece que lo mareó, ¿no? Tanto dinero, tantos bienes, tantas mujeres, y se olvidó que tenía que guardar los mandamientos de Dios. Primera de Reyes, capítulo 9, vamos a ver cómo Dios exhorta a Salomón. Dice así: cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que pensó hacer, el Señor se le apareció por segunda vez, como ya lo había hecho en Gabaón, y le dijo: he escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí, y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí. Y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Versículo 4. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo, y cumples con todo lo que yo te he mandado, y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometí a tu padre. Yo le dije: nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí
y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes, y se van a servir y adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia, y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré. Miren lo que dice aquí. Y todas las naciones se burlarán de Israel. La gente que pase frente a este templo, que yo tenía en gran estima, se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a este templo? Y se le responderá: es que abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y ellos prefirieron adorar y servir a dioses ajenos. Por eso el Señor los ha castigado. Aquí lo que estamos viendo es cómo Dios le reafirma a Salomón lo que él le había prometido a David. Por amor a tu padre David, le dice, yo haré esto. Más adelante, cuando ya sucede prácticamente que Salomón se desvía y comienza a adorar dioses ajenos, Dios le dice: yo voy a dividir este reino, pero no lo voy a hacer cuando tú estés en vida. Y se cumple también, porque cuando ya Roboam entra al reino, dice que entre los hermanos Roboam y Jeroboam habían guerras, habían conflictos. Entonces, vemos a un Salomón que empezó bien, ¿no? Pero ¿cómo terminó? Empezó pidiendo sabiduría, porque él decía: no sé cómo entrar ni cómo salir, este pueblo es tan grande, yo no sé cómo gobernarlo. Pero de ahí nos vamos, ya después, un Salomón que tenía todo a sus pies y pensó de que haciendo eso, casándose con mujeres extranjeras, dejando a Dios, a pesar de que su padre David le había dicho que no se aparte de los caminos del Señor, porque eso iba a determinar que él le vaya bien y que sea prosperado, no lo hizo. Y si vamos a la aplicación, muchos de nosotros, ¿no?, sobre todo ustedes jóvenes varones y las jovencitas, muchos de los padres de la iglesia están siempre preocupados, y yo también me pongo en esa posición, siempre preocupados de que mi hija piense en casarse o se case con un hombre temeroso de Dios. O si es hijo, que se case con una mujer temerosa de Dios. Eso es lo que David le dijo a Salomón. Y muchas veces nosotros, como padres, y las madres también, les aconsejamos a ustedes. De repente no será de la mejor manera. De repente será una exigencia. Pero ¿saben qué? Dios no se agrada cuando en tu corazón, joven, tú estás mirando a alguien que no teme a Dios, que no anda en sus caminos, que no vive la fe como tú la vives. Y muchas veces vamos a tener una consecuencia, ¿no? Como le vino a Salomón.
Hermanos, jóvenes, ustedes tienen el privilegio de que en este tiempo hay mucho información para poder ver, estudiar la palabra de Dios, para poder saber qué cosa es lo que deben hacer. Pero muchas veces estamos en el día a día ocupados en otras cosas, ¿no? Yo no sé la vida de cada uno de los jóvenes que están aquí, pero a veces hasta podría ser que no vienen al culto no porque se les hizo tarde, sino porque les entró un WhatsApp o una llamada de un amigo o una amiga, ¿no?, que no es de la iglesia y se quedaron allí. 1 hora, 2 horas, 3 horas, conversaciones que obviamente no edifican y te vas apartando, tanto para los hombres como para las mujeres. Y esa era la preocupación de David, de que Salomón siga los caminos del Señor. Esa es la preocupación de nosotros como padres, y nosotros debemos de instruirlos a ustedes, porque yo les digo una cosa, yo entendí que el corazón, como dice la Escritura, es engañoso y perverso, ¿no? Y muchas veces, aún nosotros como padres, no podemos cambiarle a nuestros hijos eso que ya se les metió en la cabeza de que yo, tipo Sansón, ¿no? Yo quiero esa mujer, yo quiero ese chico, así me prohíbas, yo lo voy a ver, así tú me digas lo que me digas. Y todo eso traerá mañana más tarde una consecuencia. Las historias de la Biblia están para que nosotros no tropecemos de la misma manera. Son muy aleccionadoras, particularmente, hermanos, debo reconocer que hay muchas historias que las he leído hace tiempo, ya no las leo, pero verdaderamente, miren, es tremendo poder ver cómo Dios ha registrado todo esto con detalle para que nosotros podamos ver, enseñar a nuestros hijos y que podamos nosotros vivir de la manera que Dios quiere. Jóvenes, el ejemplo de Salomón debe conducirlos a ustedes a que ustedes vivan una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, una vida de prioridad, que Dios sea su prioridad. No que Dios esté en el 5º, 6º, 7º puesto de su vida. Prioridad. Dios es lo primero. Y yo sé y reconozco, porque yo también he sido de 18, de 20, de 24 años, y el corazón se inclina a hacer otras cosas. Pero jóvenes, si ustedes deciden seguir el camino contrario a lo que Dios nos manda, tarde que temprano, también tendrá que venir el juicio de Dios sobre sus vidas para que entiendan de que Dios no puede ser burlado y que verdaderamente Dios, cuando recibe a cada uno de nosotros como hijos, nos va a disciplinar. Eso está clarísimo. Yo al menos lo tengo clarísimo. Muchas veces, años atrás, yo pensaba de que no iba a ser así. Ilusamente pensaba de que no iba a ser así. De que yo podía hacer algo hoy día y ya no pasaba nada. Nadie me vio, el pastor no se enteró, nadie sabe. Yo acá vengo, canto, levanto mis manos y ya todos, el hermano recontra espiritual. Falso. Lo que yo les digo, hermanos, jóvenes, jovencitas, la palabra de Dios es clara
Dios no negoció con Salomón, mucho menos va a negociar con nosotros. Y Dios aquí lo que nos enseña es un Dios celoso. Dios no quiere que nosotros busquemos hombres, mujeres que no son de su pueblo. Ustedes están llamados a buscar a alguien que también conozca la palabra de Dios, que tema a Dios y que viva conforme a lo que Dios ha establecido. Es tremendo ver cómo Salomón, como quien dice, perdió el norte y hizo todo lo que hizo, ¿no? Yo mismo en la tarde decía, yo puedo estar hoy sirviendo al Señor y de acá a 5 años, si no permanezco, si no me esfuerzo en la gracia, si no sigo buscando de Dios, si no me involucro en las cosas de Dios, como dice la Escritura, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba, dice. No en las terrenales, sino en las cosas de arriba. Las terrenales son perecederas, esas van a pasar, son triviales. Pero las cosas de Dios son eternas. Y eso es lo que debemos de buscar, jóvenes. Se los digo sabiendo de que nosotros, como parte de la iglesia, como padres de familia, no solamente me debe preocupar por mis hijas, sino también yo conozco a muchos de ustedes y yo no sé quiénes de ustedes tendrán luchas, quiénes de ustedes esté pasando por situaciones, de repente no tienen a su padre, no tienen a su madre que son cristianos, de repente no tienen a quién recurrir para que los puedan ayudar, papá me pasa esto, mamá me sucede esto, no lo sé, pero tienen a Dios que pueden venir cada día y presentarle a Dios sus luchas, que están pasando tentaciones y como decía Benjamín en antes, la mente de Cristo. Nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. ¿En qué debemos pensar? En todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay algo, si hay virtud alguna, dice, en eso debemos pensar. Pongámonos de pie. Voy a hacer una oración. Y allí donde estás, hermano, joven, jovencita, medita en cómo estás llevando tu vida delante de Dios. Estamos todos los días, a Dios no se le puede engañar. Señor, mira, Padre, tú que conoces los corazones de cada uno de los jóvenes que congregan con nosotros, Señor, sea hombre, sea mujer, tenga la edad que tenga, Señor. Tú conoces, Señor, sus vidas, conoces sus prioridades, conoces lo que hay en ellos, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, si hay algún joven o jovencita, Señor, que esté con un corazón ambivalente, que esté, Señor, su mente en otras cosas, que esté, Señor, haciendo cosas indebidas, que esté pecando contra ti, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, hazlo libre, Señor, de toda esclavitud, Señor. Tú nos has llamado a ser libres, Señor. No nos has llamado a ser esclavos del pecado nuevamente, Señor. Te pedimos, Padre, que hagas tú conforme a tu voluntad, Señor, porque tu unción pudre todo yugo, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada joven, Señor. El ministerio de alabanza, de los jóvenes que suben aquí, Señor, a servirte. De todos, Señor, nos presentamos y reconocemos, Señor, que si nosotros nos apartamos, podríamos acabar mal, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a poder ayudar a los hermanos, Señor,
Ayúdanos a ser uno, Señor, como tú decías en Juan 17, así como tú y el Padre son uno, que nosotros también seamos uno, Señor. Que nos busquemos, que nos ayudemos, que nos exhortemos, que nos consolemos, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú el que despierta en nosotros el querer trabajar, Señor, para ti, Señor, para tu reino. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.